2 años y fracción. El video le pertenece al canal Mayra y Familia. Mi persona solo pudo tomar un pequeño clip de aproximadamente 4 minutos, que es lo que la plataforma me permite, solamente para hacer referencia de qué es el tema que se va a hablar en dicho video. Como en este caso, yo solo tomé el pequeño clip para referir de qué voy a hablar. Mi gente linda, la verdad es de que está muy complicada la situación. Lamentablemente, pues han llevado años y años la lucha constante de recuperar dicha propiedad. Pero ya ven, hay veces que aunque uno tenga documentos que comprueban que uno está diciendo la verdad, pero en muchas ocasiones y lamentablemente las leyes se venden al mejor postor. Como en este caso, pues a pesar de que doña Rosita tiene documentos que comprueban la veracidad de su palabra, pues no ha podido hacer nada. Como que el tiempo no ha estado a su favor para ella desenmascarar con totalidad el asunto. Mi gente hermosa, yo puedo decirles que en mi familia pasaron por esta situación también. Primero la experimentó mi finado abuelo, progenitor de mi madre. Él pues en tiempos en donde aún estaba el conflicto armado interno, él tenía propiedades, pero que lamentablemente por todo el conflicto que se estaba dando en el país de Guatemala, él tuvo que emigrar a la Ciudad de México durante más de 3 años. Ya cuando todo se calmó aquí en Guatemala, de todo el asunto del conflicto armado interno, pues él regresó. Y lamentablemente cuando él regresó, sus propiedades ya habían sido invadidas. A pesar de que él tenía documentación que comprobaban que él era el verdadero dueño, pues él no pudo recuperar su terreno. Pues lamentablemente pasaron años, años, años y años, y al ver él que nadie le apoyaba, a pesar de que él iba con licenciados, iba aquí, iba allá y donde quiera, y miró que nadie le paraba bola al asunto, él prefirió 1000 veces dejar las cosas en santa paz. Y como él dijo, pues el que roba nada hace. Y así fue. Dejó que la familia que invadió su propiedad se quedara ahí hasta el son de hoy. Y él pues siguió trabajando, se hizo de más propiedades. Y la persona que se apropió de lo ajeno simplemente quedó en la miseria, en las mismas con las que se encontraba cuando mi abuelo retornó al país de Guatemala. Lo mismo sucedió con mi progenitor. Mi progenitor, cuando él viajó a Estados Unidos, él le confió a su familia. Porque como dicen, según uno tiene ese pensamiento errado de decir la familia no nos falla, la familia es intachable, aunque es un pensamiento errado porque en ocasiones la misma familia es la que te entierra en la miseria. Totalmente, cuando ven que uno va escalando y escalando y escalando, y cuando ven que ya no les conviene que uno los deje, simplemente sirven como tropiezo para uno, simple y sencillamente fracasar. Por eso hay un dicho que dice que línea sanguínea no te hace familia.
porque es más familia la que te acompaña en momentos buenos y en momentos malos que la familia que solo busca tu propia destrucción. En mi caso ya lo comprobé, que cuando vieron que yo iba escalando y escalando, ¿qué hicieron? Así, me jalaron, pensando de que al ellos provocarme daño, me iban a derrotar, pero no esperaban que lo que ellos me hicieran solo iba a servir para convertirme en una persona más sabia y más fuerte. Y a pesar de que les duela mi brillo, pues yo sigo brillando por mi cuenta sin la necesidad de venir y hacerles daño a ellos de la misma forma que me lo hicieron a mí. Pero el asunto es que los hermanos de mi papá pues hicieron algo similar a lo que le hicieron a doña Rosita. Pues ellos le buscaron propiedades a mi papá, según con escuela de que ellos conocían a los propietarios y que iban a hacer compra y venta y tanta cosa, y como a mi papá le gustaba que cuando se iba a hacer de una propiedad, él al cash, al contado, no le gustaba adquirir propiedades y te paso tanto cada mes, nada. Él cuando quería algo solo preguntaba la cantidad, hacía su compraventa, de cuánto tiempo él cancelaría por completo, y así lo hacía. Lamentablemente a él le vendieron gato por liebre. Le vendieron varias propiedades, pero triplicaron el precio de lo que realmente valían dichas propiedades. Y lo peor es de que vendían las propiedades los verdaderos dueños, pero le traspasaban los nombres a los hermanos de mi papá, porque mi papá no podía, él estaba en un asunto mero delicado en Estados Unidos, entonces él solo sabía que se estaba invirtiendo su dinero en algo próspero, pero él no sabía qué estaban haciendo con su dinero. Él solo sabía que estaban comprando propiedades para él venir de Estados Unidos y ya tener un patrimonio para él pasar tranquila su vejez. Él no se esperaba absolutamente nada de lo que estaban haciendo sus hermanos aquí. Y lamentablemente los que pagamos los platos rotos fue mi hermano menor y su servidora. Nosotros sufrimos porque mi madre, a pesar de todo lo que hizo con mi persona, ella pues quiso ser la voz de mi padre para ese entonces y nada, no la tomaba en cuenta la familia. Decían que ella solo quería las propiedades para ella vender las propiedades y gastarse el dinero, a pesar de que mi madre es la esposa legítima de mi papá. Pasó el tiempo, mi abuelo materno, que es el que también ya había pasado por dicho proceso, le dijo a mi mamá que dejara las cosas en paz, que dejara las cosas de la forma en la que lo estaban haciendo mis tíos. Total, que los que tenían que entregarle cuentas a mi papá eran ellos. Así que dejamos las cosas en santa paz, dejamos que ellos se apropiaran de casa, de terrenos, que ellos hicieran un despelote totalmente con el dinero de mi papá. Y el año pasado, exactamente el 24 de agosto del 2023, mi papá arribó a la ciudad de Guatemala. Y cuando vino, él venía con todo. No nos esperábamos que mi papá ya estuviese informado de lo que nos habían hecho sus hermanos. ¿Quién se lo informó? Solo Dios. Y cuando vino, él ya traía cartas de poder firmadas y selladas por los hijos de los verdaderos dueños que habían vendido dichas propiedades. Aparte de eso, mi papá ya venía asesorado por varios abogados. Vino y al venir acá tuvo que ir a sacar unos documentos que tenían que tener los timbres originales, en donde constaba que el propietario original era mi papá. ¿Cómo logró hacer esos documentos? Pues ni nosotros sabemos. Solo sabemos que mi papá
solo estaba poniendo a prueba a su propia familia. Y pues ya cuando se hicieron presentes ante la municipalidad, que es donde se tiene que solucionar todo el asunto de propiedades, ¿qué pasó con mis tíos? No tuvieron argumento de absolutamente nada. Mostraron los documentos, pero los documentos que ellos mostraron no tenían validez a la par de los documentos que tenía mi papá. Porque aparte de que mi papá traía de Estados Unidos, firmadas y selladas, más de 7 cartas de poder, traía con él documentos que los hijos de los verdaderos propietarios que habían vendido dichas propiedades habían preparado con antelación para que mi papá tuviera un aval del cual constaba que el que había dado el dinero era él. Aparte de eso, mi papá traía con él varios vouchers de depósitos en donde él depositó desde Estados Unidos directamente a las cuentas de los verdaderos propietarios. Y esos vouchers no los tenían mis tíos, porque ellos decían que al cash, que ellos en efectivo habían dado el dinero. Y eso nosotros no sabíamos, porque lamentablemente el error de mi papá fue que nunca quiso confiar en mi mamá. Y por no querer confiar en mi mamá, le terminaron agarrando los pies, las manos, todo lo que pudieran. Y la sorpresa más grande, que sus cuentas de banco estaban vacías. ¿Y hoy qué pasó? Los hermanos de mi papá se terminaron quedando en la calle, porque ellos sabían que el dinero que mi papá había enviado a Guatemala había sido directamente para preparación de su adultez. Y que como no podía tenerlo solo en una cuenta, le compartió a varias cuentas y en ellas distintos nombres. ¿Pero qué pasó? Ellos se adueñaron del dinero diciendo es mío, porque media vez está en mi cuenta, yo hago y deshago, sin esperarse que mi padre desde Estados Unidos no había sido tan bobo, porque él sí se había preparado con los vouchers. Él, a pesar de todo lo que estaba aconteciendo en su vida, él fue inteligente en una mínima parte, no en todo, porque si hubiese sido inteligente por completo no hubiese caído en la red de la manipulación emocional de su familia, porque luego él dijo que la misma familia le dijo que no se podía confiar en la mujer ni en la familia de la mujer, porque a veces la mujer se buscaba otro hombre. Pensamiento machista, como siempre, sin esperar que mi madre le guardó respeto desde el día 1 que se alejaron hasta hoy en día, que él vino nuevamente a Guatemala. Pero bueno, gente linda, yo les comparto esto porque créanme, es muy difícil en ocasiones demostrar la verdad, y como vuelvo a repetir, en ocasiones la justicia terrenal no está a favor del necesitado, a favor de la víctima, pero Dios sí es justo y Dios le da a cada quien lo que le pertenece. Porque en este caso, con mi persona y con lo que observé en mi propia familia, puedo decirles de que ahora mis tíos, que se gozaban el dinero en lo que quisieran, hoy ellos se terminaron quedando en la calle por no pensar bien. Porque como ya no tenían efectivo, ¿qué pasó con ellos? Tuvieron que darle sus propiedades a mi papá, que redondeaba la cantidad de dinero que ellos se habían gastado. Así que ustedes, si tienen una experiencia similar a la mía, la pueden contar, que aquí estamos para comunicarnos unos a otros. Dios los bendiga, nos vemos en la próxima.